Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús continuó: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía». Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en esta fiesta de San Bartolomé, o Natanael, como se le llama acá en el Evangelio, son los dos nombres del santo apóstol que hoy estamos celebrando, ¿no? Bartolomé significa hijo de Ptolomeo, Bar, hijo, ¿ya? Pero el nombre de pila de él es Natanael. Y este era un hombre de Dios, un hombre israelita. Jesús lo reconoce como un hombre muy auténtico. Dice que en él no hay doblez. O sea, dice lo que piensa y actúa como dice. Realmente de una sola línea, ¿no es cierto? Sin doblez, sin hipocresía. Un hombre humilde, por tanto. Pero sí una persona muy introvertida, tal vez, muy pensativo, le gusta meditar, le gusta orar, reflexionar. Nos recuerda un poco a San Juan Evangelista, que también era de mirar mucho hacia el interior y ahí descubrir la luz del Señor, la inspiración de Dios que habla. Qué importante entonces este llamado a la oración que siempre nos hace la Santísima Virgen, la Iglesia y el mismo ejemplo de Jesús, que después de todo el tráfago del trabajo diario, se dedica siempre que él puede a la oración. Prefiere rezar antes que dormir. Entonces, qué bonito debe ser llegar a ese punto, ¿no es cierto, hermanos?, de que uno sienta gozo, alegría en la oración. ¿Ya? Yo sí veo, por ejemplo, varias personas que ya llevan años con la capilla de adoración perpetua y cuando vienen a la capilla llegan contentos, llegan alegres, porque saben que van a tener un momento de intimidad con el Señor, con Dios. O sea, la oración realmente nos ayuda y nos va favoreciendo más y más para tener este encuentro verdadero con Dios y una alegría profunda en el corazón y ser personas de bien, personas más verdaderas, sin doblez, como dice Jesús. Bueno, estas personas un poquito introvertidas, así, siempre se juntan con personas que son un poco más espontáneas, más extrovertidas, más sociables tal vez, para complementarse. Por eso el Evangelio nos muestra un amigo que también era apóstol, era discípulo, llamado Felipe. Entonces Felipe es el que hace el contacto, ¿no?, entre Bartolomé y Jesús. Y le dice: hemos encontrado al Mesías. El Mesías era lo que más deseaban los israelitas. Encontrarse con el Mesías era encontrarse con un tesoro, era lo que ellos más deseaban, porque el Mesías, esperado por siglos y siglos en el pueblo de Israel, era la persona que les iba a traer liberación, salvación, felicidad, iba a ser el puente con Dios. Ellos se imaginaban al Mesías, que significa ungido o rey, de distintas maneras.
Entonces, seguramente que Bartolomé estaba pensando en el Mesías cuando estaba debajo de un árbol, y entonces cuando Felipe lo llama, lo distrae de su meditación profunda y le dice: pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque él, como buen judío, pensaba que todo estaba centrado ahí en Jerusalén, en el templo, y Nazaret quedaba muy en la periferia de Israel. Entonces, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Una vez más, ¿no? Fruto de sus cavilaciones, ¿no? De sus pensamientos, de darle vuelta y vuelta a las cosas. Entonces Felipe le dice algo muy aterrizado, muy bueno. Le dice: ven y verás, ven y verás. Yo me he encontrado con personas que me dicen: pero padre, ¿por qué usted está hablando tanto de Medjugorje? ¿Para qué darle tanto color a eso si además no es una aparición de la Virgen, una manifestación tan reconocida por la Iglesia como lo es Lourdes o Fátima, ¿no? ¿Por qué hablar tanto de eso? Porque, bueno, yo les comento que antes de viajar a Medjugorje, yo no le daba, como se dice, ¿no es cierto?, mucho boleto a estas apariciones y no las conocía bien. Pero cuando lo viví, me cambió la vida, porque uno experimenta un pedacito de cielo en la tierra. Entonces, eso es muy importante. Ven y verás, ¿no es cierto?, el testimonio profundo, lo que uno vio, lo que uno experimentó, lo que uno vivió, es algo que penetra toda la vida, ¿no es cierto?, el alma, hasta lo más profundo, y uno se da cuenta: esto es verdadero, es real. No te lo puedo explicar con ideas, pero es algo que uno vive. Ahí está la Virgen actuando, realmente. Entonces eso le dice Felipe a Natanael: ven y verás, experiméntalo tú mismo. Así es que van al encuentro del Señor y se saludan, por supuesto, y entonces Jesús dice esta alabanza, ¿no? Aquí viene un hombre verdadero, un auténtico israelita, como debe ser. Y entonces le pregunta a Natanael: ¿y cuándo me conociste, Señor? ¿De dónde me conoces? Jesús le responde: yo te vi debajo de la higuera. Quizás, ¿qué pasó en la higuera, no? Debajo de esa higuera. La higuera es un árbol muy típico en Israel, porque el higo no es el higo que conocemos nosotros, es una fruta más alargada, se come mucho allá, es muy abundante y es muy dulce, muy dulce. Por eso Dios le prometía una tierra que emana leche y miel a Moisés, porque realmente tiene una dulzura tremenda el higo, ¿no? El higo y el olivo, tan importantes allá en Israel. Entonces, seguramente que él estaba pensando y estaba siendo inspirado por Dios acerca del Mesías, del Rey de Israel que iba a venir. Te vi debajo de la higuera. Reacción de Bartolomé: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí se ve que el hombre es auténtico, es verdadero, es profundo. Se dio cuenta, con ese signo le bastó para tener fe en Jesús, porque lo había visto debajo de la higuera, en el fondo había visto sus pensamientos. Entonces Jesús le dice: porque te vi debajo de la higuera y te dije eso, ¿me crees? Verán cosas mayores, verán al Hijo del Hombre bajar del cielo rodeado de sus ángeles. Entonces aquí anuncia algo más grande todavía Jesús, que algo que experimentó San Juan Evangelista, que lo hemos estado reflexionando en este mes de agosto, porque San Juan es el apóstol que recibió a María cuando Jesús partió al cielo y tuvo la dicha de ver a la Virgen en la Asunción, porque él expresa en Apocalipsis 12: apareció en el cielo un signo muy bello, una mujer vestida de sol. Entonces quiere decir que muy probablemente él pudo ver a la Virgen en algún momento de su asunción a los cielos, en cuerpo y alma, pero ahora glorificada, como una mujer vestida de sol. Y es también el apóstol Juan que dice en el Apocalipsis: ven que te mostraré la esposa del Cordero. Así como Felipe le dice a Bartolomé: ven y verás, ven a conocer a Jesús. San Juan, entonces, que es el discípulo mariano por excelencia, nos dice a nosotros: ven
y verás, ven, te mostraré la esposa del Cordero. Después en la montaña ve la gloria de Dios que estaba con ella y aparece, ¿no es cierto?, como una ciudad santa, la Jerusalén. Así también los primeros padres de la Iglesia, queridos hermanos, llamaban a la Santísima Virgen. Y en las letanías marianas, cuando uno termina de rezar el rosario, se dice así a la Virgen: ciudad de Dios. María es la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque es la madre de la Iglesia. Toda la Iglesia está contenida en María. Y ella es la mujer preciosa, vestida de sol, con la gloria de Dios que resplandece, más preciosa que en las perlas. Ella es el templo de Dios. Jerusalén se reconoce como el templo vivo de Dios. Y María es el templo inmaculado de Jesús, que albergó en sus entrañas y en su espíritu al Señor. Y también dice aquí, por eso esta lectura fue elegida hoy, que este templo está basado, está fundamentado en 12 pilares que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel y también 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Imagínense, hermanos, la importancia que tienen los apóstoles, como hoy que celebramos a San Bartolomé, un hombre elegido por Jesús, un hombre cualquiera, un hombre normal como todos nosotros, pero para una tarea tan grande fue llamado, para ser un apóstol, es decir, un fundamento de la Iglesia, un pilar fundamental de este templo santo. ¿Ya? Por eso la misma Virgen María dice siempre en sus revelaciones, en sus mensajes, que hay que tener tanto respeto por los apóstoles de Dios, ¿no? Ella dice, por ejemplo, le dice a sus hijos videntes, ¿no?, que conversan con ella: hijitos, le dice, si ustedes tienen la posibilidad de verme a mí en una aparición o de ir mejor a la iglesia, a la misa, mejor vayan a la misa. Si ustedes tienen que elegir entre venir a conversar conmigo en una aparición, que es algo maravilloso, o ir a confesarse, elijan la confesión, elijan la bendición de un sacerdote. Eso dice la Virgen. ¿Por qué será? Porque la Iglesia está fundamentada en los apóstoles. Y los apóstoles hoy están, ¿no es cierto?, representados, están continuados, ¿no es cierto?, por sucesión apostólica en los obispos. Los obispos son los apóstoles hoy en día. Y los sacerdotes somos como los ayudantes de los obispos, ¿no? Representamos a los obispos también con una misión sacerdotal, ¿no? Pero el poder sacerdotal mayor lo tienen los obispos. Ellos son los apóstoles hoy, ¿no? Entonces eso dice la Virgen: vayan con los apóstoles, porque los apóstoles y los sacerdotes junto con los obispos, ¿no es cierto?, son los que representan a Jesús de la mejor manera posible. ¿Ya? Ojalá con santidad de vida, que es lo ideal. Recemos por la santidad de todos los que somos sacerdotes. ¿Ya? Pero aunque uno no sea muy santo, como es mi caso, es tan importante lo que hace un sacerdote, ¿ya?, de poder traer a Jesús al altar. Una bendición sacerdotal vale más que 1000 apariciones marianas. Lo dice la Virgen, no es herejía mía, lo dice la Virgen, porque no es el Padre tanto o cuanto que me está bendiciendo, es Jesús. Y Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestro Salvador. A Jesús nosotros decimos con San Bartolomé: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, en ti creo, Señor. Claro, la Virgen nunca se va a poner encima de Jesús, todo lo contrario, ella nos toma de la mano y nos lleva a Jesús, que es el único Salvador, es nuestro único Dios y Señor. Así sea. Amén.